Vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 14, vamos a terminar el capítulo 14, Dios mediante. Génesis capítulo 14, verso 21 al 24. Amén. Ya hemos pasado ese trago amargo de la enseñanza del diezmo y la ofrenda. Vamos al 21 ahora sí. Ya pasamos esa etapa. Vamos al 21. Dice el Señor ahí en su palabra: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, esto es, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Amén. Vamos a orar al Señor para que nos bendiga en este tiempo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, mi Dios amado, te pedimos, mi Dios, que tú tomes control y dominio, Señor, de cada una de las vidas. Espíritu Santo, sé propicio, Señor amado, en nuestra enseñanza, y no solamente la de los adultos, sino también con aquellos, mi Dios, que están, Padre amado, recibiendo las enseñanzas en las diferentes clases de la escuela bíblica dominical. Sé propicio, Espíritu de Dios, Padre, en este tiempo, y permite, Señor, que tu gracia y tu misericordia se derrame abundantemente, Señor, aquí, Padre, en esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, mi Dios, y permite que tu palabra sea, Padre amado, bendiciéndonos e enriqueciendo nuestro conocimiento para poder ponerla por obra. Padre, te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy las gracias, mi Señor amado, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Génesis capítulo número 14, versículo número 21. Dice el Señor ahí: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Amén. Ahora, hay un principio, mi amado hermano, por el cual Abraham de alguna manera se deslindó de todo aquello que pudiera venir de la mano del rey de Sodoma. Hay un principio, no tanto un principio, por así decirlo, bíblico, sí, porque recuerde que en el tiempo de Abraham la ley mosaica todavía no había sido dada. Más bien es un principio eterno, sí, con el sentir de querer agradar a Dios. Y ese principio era el de guardarse sin contaminación, no ensuciarse, no empañarse. Recordemos que Dios tenía en un concepto a Sodoma y Gomorra, de lo cual el mismo libro del Génesis nos lo declara. Venga por favor conmigo y veamos qué nos tiene que decir la Escritura al respecto. En el mismo libro del Génesis, capítulo número 13. Verso número 13. Génesis 13,
verso 13. ¿Lo tiene? Dice el Señor: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, dice ahí, en gran manera. Yo sé, mi amado hermano, que Abraham no tenía el Pentateuco, no tenía los mandamientos de Moisés, pero sí sabía o sí reconocía la reputación de ese lugar. Es como nosotros, mis queridos hermanos, sí, dentro de nuestra ciudad. Usted sabe muy bien que en cada ciudad o en cada recinto, en cada lugar donde uno vive, hay lugares que obviamente por su mala, diría yo, sí, por su mala reputación, usted sabe que son lugares que usted debería de vivir alejado o de mantenerse a la distancia. Por ejemplo, sí, en qué ciudad no hay sus sectores de tolerancia, por ejemplo los barrios de prostitución. Obviamente usted camina un poco alejado de esos sectores porque sabe que el pecado en esos lugares son en demasía grandes y graves y ofenden obviamente a nuestro Dios. Ahora, no con esto le quiero decir que uno no puede ir a ese lugar, sí, con el afán de ir a predicar la palabra. Uno puede ir, pero para hacer luz, amén, en dicho lugar. Pero no por ello yo voy a contaminarme o a tomar, por así decirlo, las prácticas, sí, o las costumbres de dichos lugares. Sodoma, Gomorra y todas las ciudades vecinas tenían y gozaban de muy mala reputación. Amén. Abraham lo sabía. Abraham vivía en aquel sector, sí, pero obviamente reconocía que de Sodoma nada bueno podía venir. Esto de alguna manera sí logró que Abraham recapacitara y tomara una decisión, ¿verdad? Vueltos al capítulo número 14 del mismo libro del Génesis, versículo número 22, ante la propuesta. Recuerde que venía haciendo Abraham instantes antes, sí, de recibir la propuesta del rey de Sodoma. ¿Qué dice en el verso número 21? ¿Qué le propone el rey de Sodoma a Abraham? ¿Qué le propone? Dame a las personas, es decir, dame las vidas, sí, que tú te has encargado de libertarlas. ¿Y qué más? Y toma para ti los bienes, es decir, todo el botín. Todo el botín. Y cuando hablaba de bienes hablaba de oro, plata, ¿verdad? El mejor ganado y todo aquello que había sido de alguna manera desprovisto cuando los 4 reyes invadieron Sodoma y Gomorra también. Ahora, ¿qué venía haciendo Abraham instantes, sí, antes de esta propuesta? Venía dando el diezmo de todo. Cualquiera hubiera dicho, qué bendición, di el diezmo y prácticamente al virar la esquina ya el Señor me está bendiciendo. Cualquiera hubiera dicho eso, ¿verdad? Él acababa de dar el diezmo y automáticamente recibe una propuesta posteriormente, y la propuesta era de que se coja todo el botín, ¿verdad? Por ese enfrentamiento que él tuvo frente a estos reyes, obviamente que él lo hizo para libertar a su sobrino Lot y a todo lo que cuanto él tenía. Pero más allá de la propuesta que cualquiera pudo haber dicho, esto es de Dios, ¿verdad? Qué bueno, acabo de cumplir con Dios y ahora en este momento me están bendiciendo de una manera, sí, extraordinaria. Cualquiera hubiera dicho, esto es de Dios. Pero Abraham usa, mi amado hermano, sí, la sabiduría que el mismo Señor nos ha dado. No necesariamente toda propuesta o todo negocio o toda situación que se te llegue a dar, que pueda ser de abundancia, de bendición, no necesariamente puede ser de Dios. Es ahí donde debe de intervenir nuestro razonamiento en Dios, nuestro entendimiento y también la dirección del Espíritu de Dios cuando lo buscamos para tomar dichas decisiones. Él sabía muy bien, Abraham no se dejó guiar, no se dejó cautivar por la multitud de los bienes. Él tuvo que, sí, tomar una decisión, tuvo que evaluar las circunstancias y tomar una decisión. Y él pudo, amado hermano, avisorar que todo cuanto provenía de Sodoma era mal habido, era de corrupción. Si se me preguntaba
el domingo anterior, y fue una pregunta muy válida que de pronto no se la hizo en medio de la clase. Me dice, bueno, hermano, me decía este varón, sí, Abraham dio el diezmo de todo, sí, pero recuerde, me dice él, que Abraham obtuvo muchas de sus propiedades, muchas de sus riquezas por medio de una mentira. ¿Se acuerdan? Sí, ¿qué mentira fue esa? Cuando él estaba ¿en dónde? ¿En qué lugar? Cuando él estaba en Egipto. Acuérdese que a Abraham lo bendijeron grandemente previo a qué, ¿verdad? Previo así en este caso para tomarle a su mujer como mujer de Faraón o como mujer de los príncipes de Faraón. Recuerde que ahí le decían, cuñado, ¿no? Y vaya llevando unos burritos, cuñado, vaya llevando vacas, cuñado, vaya llevando ovejas. Y esto obviamente favoreció en gran manera el estatus económico de ¿quién? De Abraham. Y Abraham salió de ahí con toda esa gran riqueza. Más allá de que Abraham obviamente sí había obtenido la bendición de Dios en su salida, porque Dios nunca lo había desamparado, también era bien cierto que él adquirió mucha de esa riqueza por medio de la mano de Faraón. Sin embargo, sí, cuando él se encuentra frente a Melquisedec, este hombre de alguna manera, ¿qué es lo que hace? Se despoja del diezmo de todos sus bienes, y se lo entrega a Melquisedec. Ahora, ¿qué diremos nosotros? ¿Estuvo mal o estuvo bien? Obviamente que ahí hubo una mezcla de bienes bien habidos y de bienes que fueron obviamente otorgados a consecuencia de una mentira. Mi amado hermano, usted tiene que sacar esto en limpio. No podemos mezclar lo santo y lo profano. No podemos mezclar la luz y las tinieblas. Que Abraham obviamente obtuvo muchas ganancias por medio de una falsedad es bien cierto, y eso no lo podemos ocultar. Abraham fue enriquecido por el rey de Egipto a consecuencia de una falsedad. Eso es evidente, eso no lo podemos negar. Mas sin embargo, mis amados hermanos, su acción no es que borró lo que había hecho. Su acción de dar el diezmo simplemente era un mandamiento que él estimó preciso, sí, hacerlo. Pero eso no, en modo alguno, no empañó, mi amado hermano, sí, en este caso no tapó o no cubrió la falta que había cometido. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Si alguien obtiene dinero mal habido y levanta una ofrenda, levanta un diezmo, es decir, colabora con la iglesia para una determinada obra, si bien es cierto el dinero es bien utilizado para dicho objetivo, no así queda el corazón de aquel que lo ofrece. Y aquí es donde debemos de hacer hincapié en este asunto. Si bien es cierto, puede venir de pronto un asaltante y usted no sabe que es asaltante, y puede decir, mira hermano, aquí está esta ofrenda, y puede ser una ofrenda fuerte, pero puede ser mala vida. Ahora, si el que la está recibiendo sabe su origen, la rechaza. Amén. Eso fue lo que hizo ¿quién? En este caso, ¿quién está haciendo ahora esto? El mismo Abraham sabe que la riqueza es mala vida y ahora la está rechazando. Si alguien se entera de que dicha ofrenda es mala vida, sí, obviamente la rechaza porque sabe que no es de bendición. Pero si en ignorancia la recibe, obviamente lo que se recibe va a ser utilizado para la obra del Señor. Melquisedec desconocía, ¿verdad?, en sí mismo el origen de todas las riquezas ¿de quién? De Abraham. Pero ahora Abraham, frente al rey de Sodoma, por la reputación que tenía dicha ciudad, él crea ¿qué cosa? Un obstáculo. Podríamos decir, ¿aprendió la lección Abraham? Podríamos decir que sí, pero no por eso lo justificamos. Sí, ¿por qué? Porque cuando alguien da de mal proceder, si los bienes o el dinero para una determinada obra, para el Señor, debe de saber que ese dinero, sí, en Dios no puede ser bendecido para la persona que lo dio o que lo distribuyó. Recuerde que Dios, antes de ver nuestra ofrenda, primeramente mira nuestro corazón. Sí, hago esta aclaración para dicha pregunta. Ahora bien, ¿qué
¿Qué pasó? Versículo número 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová. Es decir, que Abraham había hecho, ¿qué cosa? Un juramento, un pacto. Había hecho un juramento al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. ¿Qué precedente fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué hubo? Bueno, veamos qué nos dice la Escritura, y saquemos en limpio muchas cosas. Vayamos primeramente al libro de Isaías, capítulo 52. Libro de Isaías, capítulo 52. Capítulo 52, versículo número 11. Isaías 52, verso 11. ¿Lo tiene? Dice el Señor, ¿ya lo encontró? Isaías capítulo 52, versículo número 11. Apartaos, salid de ahí. Mira lo que dice el Señor: no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí hay un precedente bíblico que lo vamos a complementar también con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ese texto? Salid de ahí, no, ¿qué cosa? No toquéis cosa inmunda. Eso refiriéndose a quién? Al sacerdocio. Sí, Dios había estimado que para los que servían, sí, en la casa de Dios, deberían de guardarse de todo tipo de inmundicia. Para ellos les era prohibido, por ejemplo, si tocar a un muerto, porque esto de alguna manera representaba contaminación. Obviamente que sabemos por medio de los labios de Jesús que lo que nos contamina no es lo que está fuera del cuerpo, sino más bien lo que tenemos o lo que puede salir del corazón. Eso nos contamina. Ahora, Abraham de alguna manera pensó y dijo: si yo agarro algo de este hombre, sí, que es de mal proceder, sí, se me va a pegar, por así decir, la maldición, sí, con la cual él ha podido hacer todas las cosas. Y Abraham quiso evitar que dichos bienes contaminados o mal habidos o de mala procedencia pasaran a ser de su propiedad. Es como que venga un ratero, un ladrón y le diga: mira, ¿sabe qué? Le regalo este televisor. Usted lo puede coger o lo puede rechazar, ¿verdad? Si usted sabe que le hace falta un televisor, pero igual lo coge, usted vivirá siempre con la conciencia intranquila diciendo: ¿de quién será ese televisor que yo tengo? ¿De quién habrá sido? ¿Sí me explico? Es decir, a usted no lo dejará en paz su conciencia al saber que usted ha aceptado algo que tiene una mala procedencia. Ahora, si su corazón está entenebrecido, si su corazón está cautivado de maldad, obviamente usted dirá: tráeme esto, y no hay otra cosita más por ahí. Obvio, ¿verdad? Cuando el corazón se curte, por así decirlo, no se hace calludo, no le importa, no le interesa. Lo único que le interesa es que él sí pueda obtener todos los bienes para vivir cómodamente. Ahora, miren lo que también remarca el capítulo. Vámonos al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice también el Señor al respecto. Algo muy similar. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento. Segunda carta de Corintios capítulo número 6. Capítulo 6.
versículo 17. Mira lo que te dice el Señor, hasta el capítulo 7, verso 1. ¿Lo tienes? Nuevamente, mira, el mismo texto se lo remarca en el Nuevo Testamento. Por lo cual, salid de en medio de ellos, ¿y qué dice? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, mire, ni siquiera, no solamente tomarlo, sino ni toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice el Señor por su parte? Y yo os recibiré, es decir, que Dios nos quiere totalmente limpios. Amén, limpios. No toques lo inmundo y entonces yo te recibiré. Es por eso que usted y yo debemos de vivir, sí, a la distancia de todo aquello que te puede contaminar. Amén. Usted tiene que mantenerse, por ejemplo, a la distancia del alcohol. Sabe que esa es su debilidad. Usted no puede volver a qué cosa, estar expuesto, sí, a tales circunstancias, porque recuerde que si usted lo hace, el Señor ya no nos puede recibir, es lo que dice el texto bíblico. Si tú tocas lo inmundo, sí, ¿qué pasa? Te contaminas y Dios no puede, sí, abrazar o no puede tomar para sí algo que está sucio. Una pregunta por ahí. 6 verso 17. 2 Corintios 6 verso 17. Sí, dice aún más el Señor en este capítulo, sí, de dicho texto: no toquéis lo inmundo, yo recibiré y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es la recomendación general para mantenerse a distancia de toda contaminación? El capítulo 7 verso 1 lo menciona con toda claridad. Y esto es algo que le compete ya no a Dios, esto es algo que nos compete a nosotros. A veces aquí hay un problema de parte del pueblo de Dios. A veces le tiramos a Dios las responsabilidades que me competen a mí. Por ejemplo, cuando usted tiene un niño o matricula un niño en la escuela o en el colegio, ¿a quién le compete hacer las tareas? ¿A quién? ¿Al maestro? ¿Al papá o al estudiante? ¿Al muchacho? ¿Verdad? Usted no le puede poner como excusa al maestro: es que mi papá no me ayudó a hacer la tarea. Como estudiante, ¿qué es? ¿Verdad? Si bien es cierto, usted se puede apoyar en su padre para hacer una tarea, pero la responsabilidad exclusiva recae sobre el estudiante. Muchas veces obramos de la misma manera con Dios, con cosas que nos competen o somos responsables nosotros en su totalidad. Leamos capítulo 7, verso 1 de la segunda carta a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Ser hechos hijos de Dios, amén, que el Señor nos va a recibir. ¿Qué dice el Señor? Limpiémonos. Oiga bien esta parte. Aquí no dice Dios: yo te voy a limpiar. No, no, Dios te dice a ti: límpiate. ¿A quién le toca bañarse? Que lo bañen o que va. Si es chiquito te baña a alguien, ¿verdad? Pero si está grande, ¿verdad? ¿A quién le compete esto? Me compete a mí. Si usted no se lava los dientes, ¿qué sucede con los dientes? Usted no le puede decir a su esposo: oye, no me has lavado los dientes hoy día. Es algo que le compete a usted como aseo personal. Dice: limpiémonos, amén, limpiémonos de toda contaminación. Tanto, mire, aquí viene el asunto de dos partes de aquí, tanto de la carne como del espíritu. Usted no puede, mi amado hermano, si darle o crearle una responsabilidad a alguien que de manera exclusiva le compete a usted. Si usted tiene un vicio, si usted tiene una tendencia, un gusto, una preferencia por algo, sí, inmoral, que contamina su carne, a usted le compete hacerse, por así decirlo, sí, un autoanálisis y desechar todo aquello que le está contaminando. Si usted tiene todavía ese apetito desenfrenado por las obras de la carne, mis queridos hermanos, usted tiene que desecharla.
Y usted dirá, bueno hermano, ¿y qué cosas sí son las que se ligan o se nexan a la carne? Bueno, la Biblia sí lo dice. Venga por favor conmigo y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto. Vayamos un momento, mis amados hermanos, a la Escritura. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a... Déjeme ubicar el texto un momento. Gracias. Vamos, libro de Gálatas, más adelante de Corintios. Capítulo 5, veamos aquí, mis amados hermanos. Verso número 19. ¿Lo tiene? Gálatas 5, verso 19. Recuerde, a usted y a mí nos compete limpiarnos de qué cosa? De toda inmundicia en dos áreas. La primera, ¿de qué es? La inmundicia de la carne, pero también la inmundicia del espíritu. ¿Sí? Y esto refiriéndose al espíritu del hombre. Vamos a ver a qué se refiere. Verso 19, lo tiene Gálatas 5, verso 19. Y manifiestas, es decir, o dadas a conocer, son las obras de la carne. Amén. Está refiriéndose a las obras que son perjudiciales para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son? ¿Qué encabeza ahí? El adulterio. Amén. ¿Qué más? La fornicación. Recuerde que la fornicación es la unión carnal. Sí, la unión carnal que usted puede tener, pero sin estar casado. Amén. Mas el adulterio es la unión carnal con otra persona que no es su esposo, no es su esposa, pero no. Sí. ¿Qué más? La inmundicia, sí, la lascivia. Mire que todo esto tiene que ver con el orden. Con el orden, sí, carnal, pero algo especial. El orden sexual. Dios sabe que es todo lo que está referente al sexo, no porque el sexo sea maligno. Dios creó el sexo, amén. Pero toda derivación fuera de los límites que Dios ha establecido en el sexo, Dios los considera como una obra inmunda para nuestra carne. ¿Qué más? Dice ahí, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La inmundicia tiene que ver con lo que es la lujuria, por si acaso. Más adelante está idolatrías, amén, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dice aquí, disensiones. Las disensiones son, mi amado hermano, si las oposiciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si acaso se escape algún otro término. No, diría, ay, como no me nombró los míos específicamente, yo me libro. Ninguna de ellos me libro. Cosas semejantes a estas también. Amén. Todo eso tiene que ver, sí, de manera exclusiva con las obras de la carne que nos contaminan. Amén. Todo eso nos pueda llegar así a contaminar. Mi amado hermano, eso ya no le compete a Dios. Eso ya nos compete a nosotros. Recuerde, usted y yo debemos de desechar y limpiarnos. Ahora, que podemos buscar ayuda en Dios para poder vencer, claro que sí. Claro que sí. Usted puede orar por esa situación que lo está, de alguna manera lo está deteniendo en su avance, en su caminar cristiano. Pero no le puede echar la responsabilidad a Dios si por lo que le compete a usted. Si usted tiene una debilidad de esta naturaleza, obviamente usted dice, Señor, ayúdame. Pero si cae, no le va a decir, ay, Señor, no me ayudaste. Tú tienes la culpa. No puede hacer eso.
Recuerde que el Señor siempre nos da la salida junto, mi amado hermano, si cuando el Satanás nos viene a tentar, Dios siempre nos pone la salida frente a la tentación. Ahora, ¿a quién le toca decidir caer en la tentación o salir de ella? Es al hombre. Ya es de manera exclusiva al hombre a quien le toca decidir si cede o si simplemente sale bien airado, corre, como lo hizo José, no salió desnudo corriendo, pero no cayó en tentación. Amén. A él le compete ahora, a él obviamente le resultó difícil que la gente lo vea desnudo saliendo por la calle, ¿verdad? Pero no cayendo en pecado, o a su vez, uy, qué pena, dice Señor, yo no voy a salir desnudo, mejor peco. Y eso ya le compete, sí, a usted. Mucha gente dice, ay, tomo o no tomo el vaso de cerveza. Ay, pero está mi jefe, ¿qué dirá mi jefe? No importa lo que diga el jefe, lo importante es qué es lo que está diciendo Dios de usted. Usted puede quedar mal frente a un jefe, frente a un pariente, pero nunca puede quedar mal frente a su Dios. Amén. Mucha gente estima más conveniente qué opina la mujer, el esposo, el compadre, la comadre de él, que lo que está opinando Dios acerca de usted. Amén. Tenga siempre en alto este concepto. Ahora, volvamos por favor a la carta que estamos analizando con respecto a la contaminación. Segunda de Corintios, capítulo número 6 estamos, ¿verdad? 7, perdón. Segunda de Corintios, capítulo número 7. Verso número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, dice ahí, de carne, y aquí menciona algo adicional, y de espíritu, pero logre ver que espíritu, marcador. Yo sé que no se ve, pero bueno. Sí, de espíritu, es decir, todo lo referente a la carne tiene que ver obviamente con aquello que narra, sí, o lo detalla el libro de Gálatas con respecto a lo que nos puede llegar a contaminar. Pero ¿qué hay acerca del espíritu? Este espíritu no es el espíritu de Dios, sino el espíritu del hombre, que es lo que tiene que ver mucho más allá, sí, de nuestra carne. Esto tiene que ver, bueno, no se ve absolutamente nada, con sentimientos, emociones, sí, y todo aquello que tiene que ver con nuestra alma. Amén. Es ahí, mis amados hermanos, donde usted también debe de tener una lucha constante. Su espíritu muchas veces puede doblegarse en función de su estado de ánimo. Amén. Por ejemplo, sí, para poder relacionar en este caso las obras del espíritu, son muchas veces, mi amado hermano, nuestros estados emocionales. Usted puede muchas veces caer en una depresión que nada tiene que ver con la carne, simplemente, sí, digámoslo así, que tiene nostalgia por algo. A veces las mujeres son un poquito complejas en el asunto de poder entenderla. A veces se levantan bien, pero hay días que se levantan totalmente desanimadas, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué te pasa? Y la mujer dice, nada. ¿Cómo? ¿A ti te pasa algo? ¿Verdad? Igual las mujeres súper pilas para detectar esto, que ¿en quién? En los maridos, ¿verdad? Ellas son más pilas en esto. Pero, amado hermano, todo aquello que nos afecta en el espíritu tiene que ver, sí, con el asunto ya intangible, lo que no se puede ver, sí, como fruto de la carne. Usted puede desanimarse, puede simplemente, sí, por cualquier circunstancia, de pronto bajar su ritmo en la oración. Usted puede de un momento a otro perder el entusiasmo por venir a la casa de Dios. Y eso nada tiene que ver con idolatría, hechicería, ni adulterio, ni fornicación. Simplemente pasa, como se suele decir, por un desierto. Está bien y de pronto dice, no, hoy no quiero ir. Mañana tampoco. El domingo mejor voy. Sí, a la escuelita dominical voy. Usted, mi amado hermano,
tiene que entender que todo aquello que tiene que ver con nuestro espíritu, sí, también debe de ser fortalecido. Obvio, ¿cómo fortalecer algo intangible? Solamente la palabra de Dios puede llegar a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un origen espiritual, porque viene de nuestro Dios. Y Dios es espíritu también en esencia. Así como en esencia es amor, también Él es espíritu. Y Él tiene, por así decirlo, sí, toda la fuente necesaria para poder llenar cualquier, diría, vacío o cualquier tipo de pronto de problemas en nuestra área espiritual. Solamente nuestro espíritu puede llenarse con el Espíritu de Dios. Y Dios ha dicho que debemos también de sacar toda contaminación de espíritu. Cuando alguien muchas veces, sí, baja la intensidad, por ejemplo, en la oración, cuando alguien baja la intensidad en el congregarse, cuando alguien baja la intensidad aún, mi amado hermano, en sentir ese amor hacia su Dios. Y no es que no querramos amarlo, sino que a veces nos sentimos fríos espirituales. Muchos hermanos dicen, hermano, si no siento, voy a la iglesia y no siento el Espíritu de Dios. Pero el problema no es la iglesia, el problema es usted. Todo depende con qué corazón quiere venir a la iglesia. Si usted viene con un corazón, sí, de que mi importismo, todo lo que sucede en la iglesia, así el mismo Dios se presenta, usted dice, uy, ahí está Dios, dice. ¿Por qué? Porque no hay ese fuego interno personal. Amén. Mucha gente, de pronto, mire, Dios no se presenta, pero Dios dice, qué lindo que estuvo esa alabanza, me tocó. ¿Por qué? Porque vino dispuesto. Vino con esa hambre, con esa sed espiritual, sí, y Dios obviamente, frente a esa necesidad, Dios la llena. Pero si venimos fríos, venimos por así decirlo, sí, ajenos a participar, sí, con devoción hacia la casa del Señor, esto solamente como por poner un ejemplo, obviamente, sí, así aquí vuelvo y repito, se manifiesten todos los dones del Espíritu Santo, usted será inmutable, prácticamente no se conmoverá con nada. Hay quienes yo he visto, amados hermanos, que con una alabanza hasta lloran, porque sienten que es Dios que los está ministrando. Hay quienes podrán escuchar a los mismos coros celestiales, ¿verdad? Y se mantendrán impávidos, inmutables, no cambiarán. ¿Por qué? Porque eso ya no depende, amado hermano, de Dios, eso depende de nosotros. Eso ya va con la sensibilidad que usted pueda demostrar, sí, frente a su Dios. Y aún Dios nos dice en su palabra que de estas cosas debemos de limpiarnos. A veces hay cosas que afectan a nuestro espíritu. De pronto una falta de perdón, que puede ser algo tan sencillo, puede afectar a nuestro espíritu. ¿Cuántas veces muchos, amados hermanos, sí, dejamos, sí, de tener comunión unos con otros porque tenemos un problema en casa? Y venimos a la iglesia. El cuerpo está aquí, pero su mente está allá. ¿Verdad? Viene a la iglesia y está pensando qué hay que hacer para comer para el día de mañana. Debemos de saber de que debemos de entregarnos en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu, para poder, sí, rendir culto a Dios. Ese es nuestro verdadero culto a Dios. Amén. Más allá de estar encerrados en cuatro paredes. Ahora, cuando vamos, por favor, a Génesis, porque de ahí hemos tomado nuestra base bíblica de estudio, Abraham sabía muy bien que todo lo que pueda venir de Sodoma, no solamente del rey, de Sodoma, era de mal proceder y obviamente lo podría a él contaminar. Amén. Génesis capítulo 14, versículo número 23. ¿Qué le dijo Abraham? Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, es decir, de todo lo que te pertenece. Ahora, él utiliza una excusa muy válida para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Recuerde que si un reino de alguna manera contribuía con otro reino, sí, de manera implícita quedaba un nexo. Sí, quedaba un vínculo. Sí, y ese vínculo mañana más tarde podía provocar alianzas. Y lo que Dios menos quería es que Abraham tenga alianzas, sí, ajenas, que no sea con su Dios. Si Dios mismo lo había sacado de la mejor alianza,
Sí, la familia, su pueblo, su nación. Dios le rompió ese cordón umbilical, no para unirse con otro reino, sino para unirse con su Dios. De ahí que todo cristiano dice que su ciudadanía y su nación verdadera está ¿en dónde? Está en los cielos. Allá es que debemos de tener nuestro tesoro, dice el Señor, ¿verdad? Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, o viceversa, donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Si usted lo tiene aquí en la tierra, penosamente su ancla no lo va a dejar llevar allá arriba. Pero si usted tiene su ancla allá arriba, no importa si se hunde la tierra, usted, ¿verdad?, subirá a su lugar de origen. Ahora, dice el Señor en su palabra, ¿sí?, versículo 23 en la parte final, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Ahora, entienda esto, Abraham busca la excusa perfecta. Abraham pudo haber sido más directo, Abraham pudo haber sido más frontal, pero él quiso de alguna manera no comprometer su relación con el rey de Sodoma, porque más allá de cualquier cosa, igual luego de este acontecimiento, Lot siguió viviendo en Sodoma. Para mí, este acontecimiento debió haber sido para Lot la puerta de escape para poder salir, sí, de todo nexo comercial, de todo nexo social que él tuvo en Sodoma. Recuerde que él era comerciante, sí, y él estando en la llanura, de a poco se fue introduciendo en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Él debió haber aprovechado esta salida. Hay una guerra, sí, hay un resquebrajamiento, entonces yo mejor me quedo ¿con quién? Con mi libertador. Si a la larga el mismo rey de Sodoma le decía, quédate con todo, ¿verdad? El problema, ¿sabe cuál era? Que también Lot con su familia ya estaba contaminado. A la larga fue así. Lot ya estaba contaminado, su mujer ya tenía su corazón en Sodoma, sus hijas ya tenían su corazón en Sodoma, todos sus bienes, todos sus siervos, sus esclavos de Lot ya tenían su corazón en Sodoma, ya estaban contaminados. Y yo le aseguro que si Abraham permitía que la familia de Lot y los empleados de Lot vayan otra vez a su casa, le iban a contaminar a sus esclavos, a sus siervos, y los iban a prostituir. Ya habían agarrado las malas costumbres. Mire, amado hermano, hasta dónde usted y yo debemos de ser cuidadosos con nuestra familia. ¿Con quién se junta nuestra familia? Uno puede decir, pero si es el primo, si es el tío el que la está cuidando, pero tu tío, tu sobrino, tu pariente, ¿tiene temor de Dios? Sí. ¿Qué tipo de prácticas tienen tus parientes? ¿Pueden influir negativamente con tus propios hijos? A veces uno se enceguece, amado hermano, y no quiere ver la realidad, y despierta cuando ya el mal está hecho. Y dice, yo nunca pensé que el padre de mi hijo o el padrastro de mi hijo le haga esto. A veces los hijos advierten a los padres, dicen, mamá, mira que está pasando tal cosa con fulano, pero como la mamá o el papá está más, digo yo, si en otros asuntos le da mayor valor al parentesco o a cualquier otro interés que a las opiniones de sus hijos, desvalorizan tal opinión, y cuando pasan las consecuencias, ahí comienzan los llantos y los gritos. Yo soy testigo de muchos comentarios donde los hijos le han dicho a sus madres, mamá, sí, aquel que tú me pusiste por padrastro está que me ve, está que me toca, está que me hace tal o cual cosa, y la madre, porque recibe un dinero, porque recibe una mantención, se hace de la vista gorda. Amados hermanos, usted y yo no podemos permitir tales contaminaciones. Son perjudiciales, sí, para nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Abraham estimó esto como cosa preciosa. Amados hermanos, yo creo que Dios también nos está alertando para no caer, sí, en tales contaminaciones. Dice el Señor en su palabra que Él utilizó una excusa, claro, y muy válida. Él le pudo haber dicho de manera franca, sabes que yo de ti no recibo nada porque todo lo que tú tienes es inmundo.
¿verdad? Pero él utilizó un poquito de ética, ¿sí? Y le dice, no, que yo no quiero que digas que tú me enriqueciste. Sí, ya Abraham era rico, hermano. Ya Abraham era riquísimo. Amén. Diría yo, $1 más, sí, unos bienes más a sus ya grandes arcas, sí, no lo afectaban básicamente en nada. Versículo 24. Dice aquí, excepto, es decir, con la excepción solamente de aquello que comieron los jóvenes, es decir, los que salieron conmigo, ¿a dónde? A la batalla, sí, que obviamente para recuperar fuerzas habían comido ¿de qué cosa? De los alimentos que sí habían encontrado en la guerra. Y dice ahí, los bienes que les corresponden ¿a quién? A Aner, Escol y Manré. Recuerda que estos tres hombres aportaron con su contingente para ayudar ¿a quién? A Abraham, para ir a libertar a Lot. ¿Dónde está eso? Venga al mismo libro de Génesis, capítulo 14. Versículo número 13. Génesis 14, verso 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano, y ahí están, mire, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran, ¿qué dice? Aliados de Abraham. Pero aliados ¿en qué sentido? Aliados para la guerra. Amén. A ellos que nada tenían que hacer con el Dios Altísimo, ¿qué le dice Abraham? Si quieres darle algo a alguien, rey de Sodoma, dáselo a ellos, pero a mí no. Amén. Ellos obviamente, como eran mundanos, por así decirlo, sí, no les caía ni más ni menos recibir el botín que les correspondía. Amén. Y él no podía tomar una decisión por alguien ajeno. Cada quien toma sus propias decisiones en su crecimiento espiritual. Si la mujer no quiere ir a la iglesia, perfecto, dígale, mi hijita, le felicito, siga viendo la novela porque yo me voy a la iglesia. ¿Cuántas son así? ¿Cuántos varones son así? Igual, la mujer con el marido. Si usted quiere ver el resumen de los goles, aun cuando ya se vio el partido, bueno, quédese, pero yo me voy a la iglesia. Pero yo me voy a predicar. Ya te di de comer, tienes la ropa limpia, no me molestes. Yo hice lo que tengo que hacer. Si tú quieres seguir aquí vagando, pasando el tiempo, sí, conversando en las esquinas con tus amigotes, puedes hacerlo, pero yo voy a clamar al Dios vivo. Voy a tomar mi decisión. Amén. Así que cuidado con esas excusas. Amén. No para mí, sino para Dios. Recuerde esto. Dice la Escritura, versículo número 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Esto es, ¿no? Aner, Escol y Manré, los cuales, ¿qué dicen? Tomarán su parte. Si ellos quieren coger su parte, que lo hagan. Pero yo no lo voy a hacer. Amén. Espero en Dios que en esta mañana, ya parte de la tarde, sí, esta lección espiritual haya quedado grabada en la tabla de sus corazones. Se puede contaminar su sobrino, se puede contaminar su tío, pero usted, mi querido hermano, mi querida hermana, con los suyos, guárdese de toda contaminación que le puede hacer perder su comunión con su Dios. Amén. Sí, vamos a orar en esta preciosa mañana. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque usted le ha permitido, mi Dios, a su Santo Espíritu, con toda libertad, darnos la enseñanza en este tiempo. Ayúdanos, mi Dios, a guardarnos de toda contaminación, tanto de la carne como de nuestro espíritu. Y permite que tu gracia, Señor, se derrame abundantemente para poner por obra, mi Dios, el consejo que tú nos has dado. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén.